Programa y bueno, sigue la predicación con el estudio de, ¿qué estamos estudiando? La carta de Pablo a los romanos. Hoy nos toca estudiar esta epístola maravillosa en el capítulo número 11 de los versículos 25 a 36 y con esto se va a cerrar esta sección. ¿Okay? Entonces, Romanos capítulo número 11 versículos 25 a 36. Bueno, hubo hace muchos siglos un hombre que llegó a ser el gobernante más importante de un reino que dominó una región bastante amplia allá en Asia, parte de África, que fue el reino de Babilonia. Este hombre se llamó Nabucodonosor. Él logró forjar un imperio enorme, dominar a todos los pueblos vecinos y exigirles tributo. Su poder, su esplendor fue tan grande que se construyó, que hubo ahí en ese reino una de las maravillas antiguas de la civilización, los jardines colgantes de Babilonia, que ahora, bueno, lo vemos en algunas ilustraciones. Este hombre, Nabucodonosor, fue tan importante para la historia de Babilonia que incluso él mismo se consideraba ya un dios. Se levantó una estatua enorme en Babilonia y sus colaboradores directos le dijeron: oiga, rey, ¿por qué no pide al pueblo que lo adoren, verdad? Y aquel que no adore la estatua, que sea muerto. El poder y la magnitud de este hombre fue tanto que él en su mente llegó a pensarse que él mismo era un dios. Pasó el tiempo y Dios, a través del profeta Daniel, le dijo en una ocasión, porque él tuvo un sueño, y Daniel interpretó ese sueño, y el sueño le decía en pocas y resumidas palabras: el reino te ha sido quitado, porque en lugar de darle la gloria y la honra a Dios, te la has adjudicado para ti. El reino te ha sido quitado. Y no solo eso, sino que tú vas a estar como una bestia del campo. Vas a comer y alimentarte de la hierba y tu pelo crecerá como las plumas de las aves. Y cuando él escuchó estas palabras, evidentemente se entristeció, y poco tiempo después le aconteció esto. Y ahí estuvo Nabucodonosor, como la profecía que Daniel le había dado, ¿verdad? La interpretación de ese sueño. Estuvo durante algún tiempo, dice la escritura, que le creció su pelo, las uñas de sus manos como garras de aves, y estuvo comiendo hierba. Perdió la memoria, perdió la razón por no haberle dado la gloria que le correspondía al único Dios vivo y verdadero. Tiempo después, Dios en su misericordia le devolvió su entendimiento y él recuperó, y lo primero que dijo fue: ahora reconozco, ¿verdad?, que tú eres Dios. Y le dio la gloria a Dios. Y de eso es de lo que precisamente vamos a hablar en esta mañana. Pablo va a cerrar este capítulo maravilloso, el número 11, con una alabanza, dando la gloria y la honra a Dios. Pero antes de llegar al final, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué les parece si oramos? Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a través de ella nos enseñas, Señor, tantas y tantas cosas. El día de hoy queremos rogarte que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, sea como una tierra fértil, como un campo, Señor, donde cae la semilla y prospera, germina y da fruto, Señor. Así queremos pedirte, Señor, que sea en esta mañana en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo queremos pedir todo esto. Amén. La gloria de Dios es aquella que Dios tiene por ser Dios. Es parte de su ser, es parte de su propia naturaleza. Así como en algunos de nosotros tenemos algo que es propio de cada uno de nosotros, la gloria es parte de la propia naturaleza y del mismo ser de Dios. A la gloria de Dios nadie le puede quitar absolutamente nada.
y tampoco nadie le puede aumentar nada a la propia grandeza de Dios. A su gloria nadie le puede agregar absolutamente nada. Algo que es importante que nosotros entendamos de la gloria de Dios es que nosotros, sus hijos, los creyentes, cuando somos obedientes y al mismo tiempo los ángeles también, cuando obedecemos lo que Dios dice, nosotros atribuimos gloria a Dios. Aunque, como les dije, su gloria de Dios es perfecta, es plena. Él no necesita un gramito más de gloria. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos atribuyéndole gloria a Dios. Lo que no hizo Nabucodonosor, nosotros como sus hijos verdaderos lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer en todo instante de la vida, en todo momento. ¿Okay? El propósito supremo es que el hombre pueda conocer a Dios, disfrutar de Dios y pueda honrar a Dios con su vida. La majestad de Dios es un acto de adoración. Cuando nosotros no le atribuimos gloria a Dios en nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, entonces nosotros estamos en una especie de rebeldía espiritual. Vamos a leer el pasaje que hoy nos corresponde, que es Romanos capítulo 11, versículos 25 a 36. Dice Dios así en su santa palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito supremo de todas las cosas es glorificar a Dios, es decir, atribuirle alabanza a Dios, a su nombre, a su persona, a cualquiera de las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el propósito supremo de todas las cosas que Dios hace en este universo. Cuando Dios creó el universo, lo pensó para recibir la gloria. Cuando Dios te creó a ti, lo hizo para que tú le des la gloria. Cuando Dios creó las aves del campo, las bestias, los ríos, los mares, absolutamente todo este universo, es para que todo le rinda la gloria y la honra a Dios. Este pasaje está dividido en 4 partes. La primera parte es que Dios es glorificado en su soberanía. Recordemos por un momento lo que significa la soberanía de Dios. Es uno de sus atributos. La soberanía de Dios es que Dios, arriba de Él no tiene nadie. O sea, Dios puede tomar cualquier decisión, y esa decisión que Dios toma siempre va a ser la decisión correcta, siempre va a ser la mejor decisión que pueda tomar. ¿Ok? Entonces, lo primero es que Dios se glorifica en su soberanía. Versículos 25 y 26a. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Bueno, antes de que Pablo explique, ¿verdad?, este misterio al que él se está refiriendo aquí, Pablo nuevamente hace una exhortación, así como lo hizo en el versículo 18 que vimos la semana pasada. ¿Qué le dijo Pablo a los cristianos la semana pasada? No te ensoberbezcas, ¿verdad? No te jactes, no te burles, ¿verdad?, de los judíos, porque si ahorita Dios los ha dejado a un lado, es porque Él tiene un propósito, ¿ok? Es lo que vimos la semana pasada. Entonces Pablo empieza recordándoles eso, ¿ok? Ahora, como ustedes recordarán, un misterio en el Nuevo Testamento, como dice la Escritura, simplemente no es algo que Dios no quisiera que los cristianos sepamos, porque por eso lo dejó su palabra, para que conozcamos los misterios, sino se refiere a una revelación, es decir, a una información que no había sido declarada, descubierta sobre una verdad de Dios, ¿ok? Y bueno, pues este misterio que va a explicar Pablo aquí en el versículo consta de dos partes, ¿verdad? La primera parte del misterio al que se está refiriendo Pablo es el endurecimiento en parte de Dios para la gran mayoría de los judíos. ¿Cuáles judíos? Los judíos que no creían en Jesucristo, que rechazaban el evangelio. ¿Qué pasó con ellos? Recordemos que esta palabra endurecer quiere decir, ¿verdad?, que algo que de por sí ya se iba a poner duro, Dios simplemente lo deja, ¿verdad?, que se siga poniendo duro. No es que Dios a propósito agarre a una persona y le haga, ¿verdad?, force su voluntad para que esa persona no responda positivamente a Dios. No, eso no quiere decir, sino quiere decir que Dios, que conoce más allá, ¿verdad?, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Dios sabe que cuando una persona, por más que experimente la gracia, la misericordia de Dios, por más cosas que esa persona pueda ver, más milagros, más señales, esa persona de todas maneras va a decir, no creo, ¿sí?, y rechaza. Bueno, a esas personas, hablando aquí de los judíos, pues su corazón ya estaba endurecido. ¿Qué hizo Dios? Simplemente los dejó que siguiera su corazón endureciéndose. Eso es lo que quiere decir la palabra. Pero no es que Dios es tan malo que agarra personas, ¿verdad?, y les hace un corazón duro para que no crean en Jesucristo y luego los condena por eso. No, esa no sería la idea correcta de lo que dice la Escritura. Ahora, este endurecimiento parcial de Dios para los judíos, a lo largo de la historia nosotros hemos visto que Dios siempre se ha preservado a una cantidad de personas que han creído. Esa cantidad de personas se conoce como un remanente, ¿ok? Un remanente fiel. Siempre ha habido creyentes verdaderos del pueblo judío y que siempre han tenido su fe para creer a Dios sus promesas y vivir de acuerdo a esa fe y a la justicia de Dios. Ahora, la segunda parte del misterio consiste en que ese endurecimiento tiene un principio, bueno, ya tuvo un principio, que fue cuando los judíos rechazaron, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, al Mesías, al Salvador, que es la peor ofensa que un judío le puede hacer a Dios, pero también nosotros. La peor ofensa que una persona no judía le puede hacer a Dios es rechazar el evangelio de Cristo, rechazar al Mesías como su Salvador, porque le está diciendo en otras palabras: Dios, no me importa que tú hayas bajado del cielo, que hayas vivido una vida santa, una vida pura, que hayas entregado la vida del Señor Jesucristo, que haya muerto en una cruz, que haya resucitado al tercer día, que haya hecho milagros, que haya muerto por mí. No me interesa, ¿sí? Yo estoy contento con mi religión, yo estoy contento con mi pecado, yo estoy contento con mi estilo de vida, y menosprecian el regalo tan grande que es en Cristo Jesús. Entonces, la segunda parte de este misterio es que ese rechazo, ese endurecimiento del pueblo de Israel iba a ser, ¿cuándo? Temporal. O sea, no iba a ser algo para siempre, no es algo que iba a ser perpetuo, no, eso es algo temporal. Y por cierto, ese tiempo cada vez está más y más reducido, ¿eh? Pronto llegará el Señor Jesucristo. Pronto vendrán los eventos que estamos esperando, los eventos proféticos me refiero, que es el arrebatamiento de la iglesia y después de ello la segunda venida de Jesucristo. Entonces ese tiempo se terminará, y aquí Pablo lo dice, ese tiempo se terminará, dice aquí, ¿cuándo?
se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Bueno, ¿qué quiere decir eso de la plenitud de los gentiles? Lo que quiere decir eso es que las personas que no somos judíos de raza, pues estamos en todo el mundo. Y somos los que estamos aprovechando ahorita la gracia de Dios. Somos los que estamos creyendo. Somos los que estamos aceptando la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Y nos hemos estado convirtiendo y cada vez más y más. En el mundo se calcula, la última vez que platiqué con el pastor Ramiro de este tema, que decíamos que más o menos se calcula que hay unos 800 millones de cristianos evangélicos protestantes en todo el mundo. Entonces, pues más o menos es cerca ya un poquito más como el 11-12% de toda la población mundial. Bueno, la plenitud de los gentiles es este periodo. O sea, empezó con Pentecostés. ¿Y cuándo va a terminar? Bueno, esta plenitud de los gentiles es cuando Dios llame al último hombre o mujer, no sabemos de quién será, de corte gentil, que crea, que acepte el evangelio. En ese momento se acabará la plenitud de los gentiles y después de ello empezará la tribulación. Ahí va a ser ese último momento. ¿Cuándo será? Yo creo que es muy pronto. Yo creo que ya no tarda mucho el Señor para que venga por su iglesia, y ya no tarda mucho para que Jesucristo regrese. ¿Okay? Eso es una creencia personal que coincide obviamente con muchas personas, teólogos, estudiosos de la Biblia. Eso es lo que yo creo, que la venida del Señor está más y más cerca cada día. Ahora, este periodo de plenitud de los gentiles también se le conoce como la era de la iglesia o la era de la gracia. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita todos? La era de la iglesia, la era de la gracia o la plenitud de los gentiles. Es una forma más en la cual llamamos a este periodo que empezó, repito, desde Pentecostés y va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que en la soberana voluntad de Dios, el último persona de corte gentil diga: yo creo en Jesucristo, entiendo el evangelio, me arrepiento, le pido perdón a Dios y acepto a Jesucristo, creo. Y en ese momento se terminará ese periodo. Recordemos que muchos judíos han sido salvados por el ministerio de la iglesia gentil. Obviamente esto para un judío, si lo escucha, o sea, aquí se estaría así retorciendo, ¿eh? Pero es una realidad. La labor que ellos tenían de anunciarle al mundo las virtudes de Dios, de dar a conocer al Dios vivo y verdadero, ellos nunca le hicieron mucho caso a ese trabajo que Dios les encomendó. Y ahora somos nosotros, los cristianos de corte gentil, los que estamos haciendo esa labor. La gran mayoría de judíos que hoy se están convirtiendo, pues va a ser un número reducido conforme a la cantidad de judíos que se van a salvar en la gran tribulación. Para empezar, van a ser 144,000 los que van a ser sellados. Apocalipsis capítulo 11 versículo 4, 144,000 judíos salvos, y esos van a hablarle a todas las personas del mundo, les van a predicar el evangelio, y por su trabajo evangelístico muchos se van a convertir. Cuando la frase aquí dice todo Israel será salvo, hay varios comentarios, biblias de estudio que ustedes pueden tener que lo interpretan de una manera diferente. Algunas personas dicen que ese todo Israel será salvo significa literalmente todo, o sea, todas las personas que sean israelitas, que vivan en aquel tiempo, ¿verdad? Todos van a escuchar el evangelio y todos van a creer. Eso es lo que algunos creemos y pensamos, que es lo que significa todo Israel será salvo. Otras personas piensan que cuando dice la Biblia todo Israel será salvo, se referirá a todos, nada más aquellos que realmente se hayan convertido y que hayan entregado su vida a Jesucristo. Bueno, la Biblia, o por lo menos en el contexto, que es lo que realmente manda para que nosotros podamos interpretar correctamente el pasaje, no habla que sea nada más una porción, no habla el remanente. Si no lo hubiera dicho Pablo así, inspirado por Dios, nada más el remanente de Israel será salvo. Pero ¿qué dice aquí? Todo Israel será salvo. Entonces, yo soy de las personas que piensan que va a ser los judíos que vivan en aquel tiempo, todos. Porque así lo dice la palabra. O sea, eso es lo que yo creo. Pero, obviamente, como siempre les he dicho, por lo menos hay dos posturas, ambas pueden ser, pero lo más importante es lo que Dios va a hacer en el futuro.
¿ok? Para los que están tomando notas, si ustedes tienen tiempo, consulten por favor Ezequiel capítulo 20, de los versículos 33 a 38, Daniel 12:10 y Zacarías 12, 8 a 3. Ahora, recordemos que Dios es el Dios de la historia. Él ha decidido soberanamente lo que ocurrirá en el pasado, es lo que ocurre en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro. Y todo lo que Él quiso que nosotros entendiésemos acerca de su persona, de su voluntad, de sus planes, ¿dónde está? Aquí, en la Escritura, en la revelación especial de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de glorificar a Dios por su soberanía. Como Él decidió las cosas, esa es la mejor forma en las cuales las cosas pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca, porque sus decisiones no son como las nuestras. O sea, a Él no lo mueven las emociones, a Él no lo mueven los sentimientos, a Él no le mueve la falta de información como a nosotros. Nosotros como seres humanos, para tomar una decisión, a veces la tomamos y la tomamos, como se dice vulgarmente, con el estómago, ¿no? Porque no la razonamos. O a veces no tenemos toda la información para tomar una decisión. Por ejemplo, alguien puede venir contigo y decirte, oye, te vendo mi coche. Y tú le dices, pues qué bueno, ¿cuánto quieres por él? Porque tú andas buscando coche. No, pues dame 50,000 pesos. ¿En serio quieres 50,000 pesos por ese coche? Pues si es un Jetta 2022, ¿por qué quieres tan poquito? No, es que ya me quiero deshacer del tengo como 10 en mi casa y me estorba. Te dame 50,000 y te lo doy. Y si tú ni lo revisas, ni le abres el cofre, ni nada, y no te das cuenta que a lo mejor ni sirve, que está desvelado, que se lo acaban de robar, etcétera, y dices, ay, sí, lo compro y lo pago. Tomaste una mala decisión porque no tuviste tiempo tomaste una decisión apresurada. Y así somos para muchas cosas. Tomamos decisiones apresuradas sin toda la información necesaria y todo eso. Nos equivocamos en nuestras decisiones. ¿Pero qué crees? Dios no es así. Cada decisión que Dios toma es una decisión perfecta. Él tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría para tomar cualquier decisión de Él, de su persona, de este universo, de tu vida, de mi vida, de todo, absolutamente de todo. Y por eso debiésemos de glorificar ¿a quién? A Dios por su soberanía, porque Él está al cargo, no nosotros. Él es el que está al cargo de este mundo, de este universo, de tu vida, de mi vida, de todo. De todo, el que está al cargo y al control de todas las cosas es Dios. Por eso Dios es soberano. Y eso quiere decir que nosotros le tenemos que darle la gloria a Dios por su soberanía. Además de que Dios se glorifica en su soberanía, Dios también es glorificado en su integridad. Versículos 26b a 29. Dice así, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Las Escrituras están repletas de afirmaciones que hablan de que Dios es totalmente íntegro, es decir, es un Dios completo, pleno, digno de confianza. En Números 23:19 Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios. En Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. ¿A qué se refiere esto? Dios nos dio una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que vamos a ser salvos, somos salvos, pero que vamos a estar en el cielo, en su presencia. ¿Creemos eso? Dios dice que tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Tú y yo podemos a veces hablar, podemos prometernos a nosotros mismos cosas o prometerle cosas a las demás y vamos a fallar. ¿Pero qué crees? ¿Dios fallará? No. Dios no falla, Dios es totalmente íntegro. Entonces, una vez que nosotros sabemos que Dios es totalmente íntegro, nosotros tenemos que saber que las promesas de Dios son veraces, precisas y se van a cumplir de manera exacta en el tiempo en el cual Dios ha determinado que se cumplan, porque Dios así lo ha declarado.
Dios no va a cambiar ninguna de sus promesas. Dios no va a cambiar ninguno de sus juicios. Dios no va a cambiar absolutamente nada de lo que ya está escrito y revelado en la palabra. En este caso, la salvación futura de Israel, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 22? Dice, porque de Sión, vendrá de Sión el libertador. Bueno, obviamente ¿a quién se refiere? A Jesucristo. O sea, Jesucristo ya vino, ¿ok? Vendrá de Sión el libertador. Y dice, y apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel, o sea, el pueblo de Israel. Entonces, lo que está diciendo ahí es que ¿quién va a quitar el pecado de los creyentes de Israel que crean en Jesucristo? Jesucristo mismo. Es lo mismo que ha hecho con nosotros, ¿no? O sea, nosotros Dios nos ha apartado del pecado. Cuando somos creyentes, cuando hemos aceptado a Jesucristo, Dios nos ha quitado del pecado. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. O sea, el plan de salvación que Dios tiene para los gentiles es el mismo que tiene para el pueblo de Israel. No hay otro evangelio, no hay otra forma de que se puedan salvar. Entonces dice el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, hablando de los judíos, ¿verdad? O sea, los enemigos pareciera que son enemigos de Dios, porque Dios los ha hecho a un ladito ahorita, en stand-by, ahí están. ¿Okay? ¿Por qué? Por su incredulidad. Y ahorita la bendición, como yo les decía, el conocimiento de Dios, la propagación del evangelio, ¿quién la tiene? Pues nosotros, ahorita. Y por eso les decía hace 8 días que tenemos que aprovechar este tiempo maravilloso, este tiempo que va a durar muy poquito. Tenemos que aprovecharlos, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que vivir vidas santas, tenemos que hacer la obra de Dios. No podemos decir, bueno, cuando yo me jubile voy a servir a Dios, cuando yo esté viejito voy a servir a Dios, cuando mis hijos acaban de estudiar, cuando mis hijos ya se casen y se vayan de la casa, entonces sí. O hay gente que dice que es soltera, bueno, cuando yo me case voy a empezar a servir a Dios, o cuando yo haga esto, cuando acabe mi carrera, mi maestría, mi doctorado, o cuando yo haga esto, cuando tenga tiempo voy a empezar a servir a Dios. No, servir a Dios ¿cuándo es? Como dijo Fox, ¿verdad? Hoy es el tiempo de servir a Dios. Porque ni siquiera sabemos qué va a pasar de nosotros mañana, ni pasado, ni la semana que entra. No lo sabemos. ¿O alguien lo sabe? Nadie lo sabemos. Somos como neblina, dice Santiago. Entonces tenemos que hacer eso. Ahora, la salvación futura de Israel está garantizada por Dios. No dependerá de que Israel quiera o no salvarse. ¿Por qué? Porque Dios el Espíritu Santo hace su labor de convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia. Lo mismo que ha hecho para todos nosotros como cristianos de corte gentil, es lo mismo que va a hacer con Israel. Recordemos, por ejemplo, ¿sí?, lo que dice la palabra. Vayan conmigo, por favor. Juan capítulo 6, versículo 44 y 65. Juan capítulo 6, versículos 44 y 65. ¿Ya llegaron ahí? Juan capítulo 6, versículos 44 y 65. Dice Dios en su palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguna persona puede ir a Dios o a Jesucristo, a la salvación, si primeramente Dios no la trajo. Lo mismo que hizo contigo. ¿Quién te atrajo a la salvación? No fue la persona que te habló a Cristo. ¿Quién fue? Dios. ¿Por qué? Porque Dios previamente te había elegido, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, para que salvarte, para que tú fueras su hijo amado, para que tú te reconciliaras con el Padre, para que tú tuvieras vida eterna. En el versículo 65 de mismo Juan 6, nos dice Dios. Dijo Jesucristo y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, lo mismo que hizo el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo por los cristianos gentiles, es lo mismo que va a hacer, pero ahora especialmente para el pueblo judío. Y de esa manera es que todos los judíos les van a ser quitados sus pecados y todos ellos van a ser salvados. ¿Por qué? Dice, por cuestión de la elección. Es decir, así como Dios ha elegido a cristianos de corte gentil como nosotros para la salvación, antes de la fundación del mundo, Dios también ha elegido personas que son judías. Judíos, griegos, chilenos, rusos,
de cualquier nacionalidad. Evidentemente aquí el pasaje habla solamente ¿de quién? De los judíos, ¿ok? Y Dios da la razón del por qué. Dice el versículo 29, porque irrevocables son sus dones y el llamamiento de Dios. Bueno, primero les voy a explicar lo que no quiere decir este versículo y luego les voy a explicar lo que sí quiere decir este versículo. Porque este versículo es uno de los versículos que mal están interpretados en medio de la cristiandad. Muchos dicen acerca de aquí, bueno, es que yo tengo el llamado para ser maestro o pastor o misionero o algo. Entonces, como yo tengo ese llamado y ya aquí trabajo en esta iglesia, yo puedo vivir de una manera como yo quiera y tengo que seguir trabajando porque Dios me llamó a ese ministerio. Y así hay personas que interpretan así este versículo. Pero no tiene que ver eso con tu trabajo dentro de la iglesia, sino tiene que ver con el llamado a la salvación, no al llamado a un trabajo. Cualquier persona dentro de una iglesia que haga un trabajo, una función, maestro, tesorero, anciano, pastor, diácono, maestro, maestra, encargado de la limpieza, que sea, pues si esa persona no está haciendo su función de la manera bíblica, de la manera santa, de la manera correcta, pues se le puede decir, hermano, hermana, ahorita por el momento usted deje de hacer ese trabajo. ¿Sí? Pero no quiere decir que porque yo tengo el llamado para esto, yo puedo vivir como yo quiera. Particularmente los trabajos que son de autoridad, donde a veces las personas justifican, ¿verdad? Y la gente como no sabe o interpreta mal este pasaje, dice, bueno, pues yo sé, ¿verdad? Que aquí el encargado de X ministerio, pues vive de una manera impía, hace esto, hace el otro, pero como es el llamado, es el ungido de Dios, así dice, por ahí, es el ungido de Dios, que siga. Error. Eso no es lo que quiere decir. Lo que sí quiere decir es que los dones, es decir, los dones espirituales que Dios te ha dado, esos dones que ya los estudiamos hace unos meses, los dones espirituales que Dios nos ha dado, con los cuales nos ha equipado para que hagamos la obra del ministerio, esos dones Dios ya nos los dio, ¿sí? Nos los dio el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación. Y a todos los cristianos Dios por lo menos, bueno, el Espíritu Santo por lo menos nos dio un don. El don del servicio, el don de pastor maestro, el don de la enseñanza, el don de la administración, el don de la misericordia, el don de dar, etcétera, ¿no? Todos esos ya los vimos. Bueno, esos dones que Dios te ha dado, Dios no te los da y luego te dice Dios, oye, ¿qué crees? Me equivoqué contigo, ¿sí? Tú como que no la haces para la enseñanza, ¿verdad? Devuélveme mi don y mejor te doy el don del servicio. No, o sea, los dones que Dios ya te dio, el Espíritu Santo ya te dio, ya te los dio, no te los va a quitar. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Y el llamado, como yo les dije, no es el llamado, no es el trabajo, no es el oficio que una persona haga dentro de la iglesia, es el llamado a la salvación. Porque ese llamado no depende de ti, sino de quién depende el que te hayan llamado a la salvación. De Dios. ¿Ok? Ya lo estudiamos en Romanos capítulo 8. ¿Sí se acuerdan? Cuando estudiamos ahí que Dios, a los que Dios conoció, ¿qué? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ok. Vámonos, cuando oigo silencio, cuando casi nadie contesta, gracias Lili, porque ella sí contestó, vayan conmigo a Romanos capítulo 8, porque eso ya lo estudiamos nosotros hace un tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó, ¿ok? A estos también llamó, a eso se está refiriendo el versículo número 29 de Romanos 11, a los que Dios llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. A esos son a los que se está llamando. No se está refiriendo, como yo les digo, a las personas. Querido hermano, querida hermana, con todo cariño, con todo respeto. Si usted hace un trabajo, el que sea, dentro de la iglesia de Dios, pero su vida no es santa, su vida no es pura, si usted está haciendo las cosas mal,
usted sí puede ser revocado, sí puede, se le puede pedir que deje de hacer esa labor. Y usted no se tiene que ofender, usted tiene que arreglar lo que tenga que arreglar, y cuando ya esté arreglado lo que usted tenga descompuesto, entonces usted puede continuar haciendo su trabajo, haciendo su labor. Pero hay funciones que no son reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que para los líderes, particularmente de la iglesia, para un pastor, para un obispo, para un anciano, si esas personas cometen algunas faltas, ¿sí?, esas personas no pueden regresar al ministerio. Cada pastor tiene que estar bien clarito de eso. Algunos de ustedes me han dicho que quieren ser pastores, ¿sí?, y tienen que saber esto bien claro. Faltas de inmoralidad no los incapacitan del ministerio. Faltas de honestidad los incapacitan del ministerio. Por algunas de estas faltas, dependiendo de la gravedad, todo eso, hay que estar bajo un proceso de disciplina, pero en la gran mayoría de ellos es imposible que regresen al trabajo pastoral, de diaconado. En muchas iglesias, por ignorancia espiritual, pues toleran eso, ¿eh? Yo conozco de iglesias donde el pastor tiene 2 o 3 señoras, y ahí sigue, ¿sí?, ahí sigue. Y la gente que está ahí, pues lo tolera, ¿sí? Y la gente que está ahí no le interesa, tiene una ignorancia espiritual. Y no solamente hablo de eso, o sea, a veces no necesitan llegar a ese grado. O sea, hay ocasiones donde los pastores son verdaderos oligarcas, ¿no? Son verdaderos caciques. Pues eso tampoco está bien, ¿okay? Entonces, no necesitan llegar a este tipo de pecados escandalosos, etcétera, para ser removidos del ministerio. El pastor tiene que ser un ejemplo. El diácono tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser que llegue primero, se vaya al último, el que sea puntual, el que no sea informal, lo que diga, lo cumpla. Tiene que ser el ejemplo para servir. La gente lo está viendo, pero no lo tiene que hacer porque lo vea la gente, lo tiene que hacer porque Dios lo está viendo y porque Él se ha comprometido delante de Dios a vivir como a Dios le agrada. Y si no tiene esa convicción en su vida, pues que no quiera ejercer un cargo de autoridad en su iglesia. A eso es a lo que se refiere este versículo. ¿Okay? Seguimos adelante. La salvación es el perdón y la remoción del pecado, eliminarlo, aquello que separa al hombre pecador de Dios, y eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. El poder de Dios para la salvación es la gracia. ¿Okay? La gracia es lo que salva al hombre, y obviamente el medio o el vehículo es la fe, que es lo que nosotros ya sabemos. Dios nos salvó por su gracia utilizando un don. ¿Cuál don? El don de la fe, que por cierto también Dios nos lo regala. ¿Ok? En el versículo número 29, Pablo dice, ¿verdad?, garantizando que esa enemistad con Dios de los judíos incrédulos no va a ser permanente, ¿va? Y la justificación o la razón ya se los dije, porque irrevocables son sus dones y su llamamiento. Ahora, así como la gracia de Dios es soberana en cuanto a la elección, Dios no puede, ningún hombre puede ganarse su salvación por méritos humanos. Tampoco puede ser rechazada o trastocada. En otras palabras, una persona que ha sido elegida por Dios, a pesar de que rechace el evangelio una vez o 2 veces o 3 veces, si es una persona que Dios ha elegido para salvación, a la 4ª, a la 5ª o a la 6ª vez, esa persona va a entregar su vida a Cristo Jesús. O después de 1 año, de 2 años, etcétera. Yo les he compartido parte de mi testimonio. A mí me empecé a conocer, cuando empecé realmente a conocer la Escritura, el Evangelio, más o menos me tardé como 1 año. Era como de lento aprendizaje, ¿verdad? Me explicaban el Evangelio y no lo entendía, ¿sí? No entendía nada. Ahí me lo exponía. Escuchaba a una persona que yo considero un maestro de la Biblia y él explicaba el Evangelio. Ahora lo veo clarito, ¿eh? Pero en aquel tiempo cuando él entendía, yo acababa su sermón a esa persona y yo salía y no entendía absolutamente nada.
Pero después de un año, por la gracia y la misericordia de Dios, entendí el Evangelio. Entregué mi vida a Cristo Jesús, me arrepentí, le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Y por su gracia me salvó. Lo mismo que hace con cualquier persona que haya sido elegida por Él. Y eso es lo mismo que va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora, entendamos bien esto. Respecto a la salvación, Dios no va a actuar de una manera diferente con Israel en el futuro de lo que ha actuado. El plan de la salvación es el mismo plan para todos. No hay un plan B. No hay un plan diferente para el judío. Todos los judíos y todas las personas de cualquier país del mundo que se salvan, que se tengan que salvar, es únicamente por el mismo plan de la salvación. ¿Ok? La misma base. No hay un plan diferente para los judíos ni para nadie más. ¿Ok? Todos van a ser atraídos por Dios y hacia Dios, se arrepentirán, aquellos que son elegidos para salvación, su pecado será removido y serán creyentes, serán salvos. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en su integridad. ¿Ok? Dios no tiene algo diferente. A veces nosotros como seres humanos nos falta integridad. A veces nosotros pensamos una cosa sobre un tema o sobre alguna situación, pero no la decimos, ¿no? Decimos, hay personas, una frase por ahí en el mundo que dice, no mientas por convivir, ¿no? O sea, a lo mejor tú piensas algo, ¿no? Pero no dices lo que piensas con tal de no ofender, con tal de estar bien con la otra persona. Bueno, Dios no es así, ¿ok? Dios es íntegro, o sea, es de una sola pieza, Él es completo. Él no va a actuar de una manera diferente con el pueblo de Israel que como ha actuado con nosotros, ¿verdad? La salvación es igualito para todos. Es únicamente por la gracia soberana de Dios, utilizando la fe, nada más. No hay otra forma. No hay méritos, no hay lugar, no hay religión, no hay filosofía, no hay nada que pueda cambiar. Siempre ha sido y será de la misma manera. Seguimos adelante. Además de que Dios es glorificado por su soberanía, que es glorificado por su integridad, Dios también es glorificado por su generosidad. Hermanos, tenemos a un Dios generoso, tenemos a un Dios dador, tenemos a un Dios que no escatima nada, como dice la palabra, si no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. En los versículos 30 y 32, Pablo nos dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes. O sea, ¿quién? Los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, también ellos alcancen, ¿qué? Misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ya? Ahorita, gloria a Dios porque creemos en Jesucristo, gloria a Dios porque somos sus hijos, gloria a Dios porque nos eligió. Pero ¿cómo éramos antes? Dice Pablo. También éramos desobedientes. También vivíamos, ¿verdad? Apartados de Dios, lejos de Dios. A lo mejor muchos de nosotros no andábamos, ¿verdad?, en los vicios más fuertes o más gruesos, como dicen los chavos. Pero no importa. Si no creías en Jesucristo, si estabas alejado de Dios, pues igual estabas condenado del resto del mundo, ¿eh? Igual que el peor delincuente, que el peor asesino, que el peor violador, que el peor ratero, pues eres igual, aunque tú eras moralista, pero estabas igual separado de Dios. No hay diferencia para eso. ¿Okay? Ya lo estudiamos en Romanos, ¿verdad? La gente moralista no es mejor que la gente que no sea moralista. Es igual. Si no tienen a Dios, están condenados, están bajo juicio, están bajo la ira ¿de quién? De Dios. Pero Dios sujetó a todos, dice la palabra, a desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Misericordia quiere decir ponerte en el lugar de la otra persona y suplirle las necesidades que esa persona pueda tener. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros de cuando éramos inconversos. ¿Cuál es la primera necesidad que tiene una persona? ¿Cuál es la primera necesidad que tiene una persona? Espiritualmente hablando. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Y cómo luego llegas a la comunión con Dios?
la salvación, el perdón de nuestros pecados. Esa es la primera necesidad que tiene toda persona que no es creyente, que sus pecados le sean perdonados, que quite esa enemistad que tiene con Dios. Esa es la principal necesidad que tiene una persona. Y esa necesidad es suplida ¿por quién? Por Dios. ¿Porque no lo merecemos? No. Es por su gracia, es por su misericordia, dice aquí Pablo, porque Dios ve nuestra necesidad. Dios ve que si no interviene en la vida de los hombres nos vamos a perder en el infierno. Y no importa qué rico, guapo, inteligente seas, no importa. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no aceptas la salvación tan grande de Dios que es en Cristo Jesús, así seas el hombre más rico del mundo. Como ahorita se anda especulando por ahí en internet que Elon Musk aceptó a Cristo, que no lo aceptó, que sí lo aceptó, que no lo aceptó, y bueno, ahí traen una serie de comentarios. O sea, así seas Elon Musk, el hombre más rico del mundo, si no entregas tu vida a Cristo Jesús, pues te vas a ir a la condenación con todos los millones que tengas, ¿sí? Con todo el dinero, ¿sí? Entonces, lo importante, la primera necesidad que tiene toda una persona es que sus pecados le sean perdonados, que alcance la misericordia de Dios a esa persona. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y hacer. Predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que esas personas conozcan el amor y la misericordia de nuestro Dios. ¿Okay? Eso es predicar el evangelio. Una vez que sabemos qué es la misericordia, veamos lo que Pablo dice en los versículos 30 y 32, que a causa de la incredulidad de Israel, la nación judía fue relegada a un segundo plano en el plan de la salvación de Dios. De esta manera el evangelio fue extendido a los gentiles. Ahora, si Dios extendió la gracia a los gentiles paganos cuando estaban en incredulidad, ¿creen que Dios no va a tener misericordia y gracia con sus elegidos, con el pueblo de Israel? Claro que sí, ¿verdad? También con ellos va a tener su misericordia y se van a convertir. Ahorita se convierten, no muchos, pero se convierten judíos en todo el mundo. Pero en los tiempos de la tribulación van a ser por miles y miles y miles de judíos que se van a convertir. ¿Okay? Como les dije el mensaje pasado, al pueblo de Israel espera un futuro glorioso, pero a nosotros también. Y eso debe de ser motivo para darle la honra y la gloria a Dios. El mismo apóstol Pablo afirmó sobre su salvación que él, al igual que nosotros, obtuvo la salvación por medio de ¿qué? De la gracia, de la misma manera que nosotros. Vayan por favor conmigo a Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 a 13. ¿Ya lo encontraron? Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 a 14. ¿Okay? ¿Ya están ahí? Dice Dios así en su santa y bendita palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo aquí está diciendo otra vez, una vez más, que la salvación es para todos los hombres únicamente por medio de ¿qué? De la gracia de Dios. Y la gracia de Dios para que se ejecute es utilizada la fe. La gracia de Dios es el motor de la salvación. Y el aceite o la gasolina, que es la fe, es lo que hace que ande, es lo que hace que arranque ese motor. Y eso es lo que Dios ha hecho siempre, siempre. Recordémonos, la salvación siempre ha sido por medio de ¿qué? Hermanos, a ver, siempre la salvación ha sido por medio de ¿qué? Hermanos, yo soy sordo. Griten, por favor. ¿Por medio de qué? De la fe, hermanos. Eso es algo por lo cual tenemos que agradecer y glorificar el nombre de Dios. Imagínate que la salvación fuera por obras. Como antes pensábamos, ¿quiénes seríamos salvos? Nadie. ¿Quién puede cumplir la ley?
Nadie. ¿Quién puede vivir toda su vida santa de una manera pura sin cometer un solo error, un solo pecado? ¿Quién puede? Nadie. Imagínense que la salvación fuera por nuestras obras, por nuestros méritos. ¿Cuántos iban a salvar? Ni uno. Pero gracias a Dios que es por la gracia de Él mismo. Gracias a Dios porque la salvación depende única y exclusivamente ¿de quién? De Él. Y no de ti y no de mí. La cuarta razón para que Dios sea glorificado es porque además de que Dios es glorificado en su soberanía, Dios es glorificado en su integridad, Dios es glorificado en su generosidad, es que también Dios es glorificado en su incomprensibilidad. Parece trabalenguas, ¿ah? Incomprensibilidad. Bueno, en los versículos 33 a 36, Pablo dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios para nosotros son incomprensibles. No los podemos entender completa ni cabalmente. Nos vamos a quedar cortos. Y por estos atributos de Dios tenemos que glorificarlo a Dios siempre. Fíjense que aquí las palabras que se traducen, por ejemplo, insondables. ¿Okay? Insondables se refiere a algo que tú estás investigando. Por ejemplo, imagínate si tú fueras un oceanógrafo, ¿no? Y quisieras estar ahí en X, investigar cuál es la verdadera profundidad del mar. Y a lo mejor tú estás en la superficie y puedes descender, no sé, 10 metros, 50 metros, no sé, medio kilómetro con equipo y todo. Bueno, vas a ir conociendo cosas. En la superficie te vas a encontrar cosas en esa agua, cierta flora, cierta fauna, etcétera. Y vas a descender más y vas a ver elementos químicos y todo eso. Pero va a llegar un momento en el cual, pues, vas a decir, bueno, según dicen la ciencia, ¿verdad?, que la profundidad del mar llega en las partes más profundas a 6.5 kilómetros. Bueno, hay muchas cosas ahí que aún no se descubren. No saben, no se ha llegado a esos lugares y no se descubre qué hay. ¿Okay? O sea, el conocimiento, el avance que tenemos ahorita, pues no da. Es igual, bueno, ¿a qué voy con esto? Lo mismo pasa para nosotros. Nosotros con la Biblia podemos llegar a sondear, a investigar ciertas cosas de Dios, pero no vamos a alcanzar a comprender la mente completa de Dios, porque nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada. Eso no quiere decir que no tenemos que estudiar la palabra. Claro que tenemos que estudiar la palabra, por supuesto que tenemos que estudiarla, pero es insondable. También Pablo lo dice con otro adjetivo: e inescrutables son sus caminos. Algo que es inescrutable tiene que ver algo como con un rastro. Aquí yo les puse un águila. Tú al águila a lo mejor la ves parada en un pico, en una montaña o en un árbol, y el águila pues a lo mejor suelta su vuelo y se va. Ya, se va. Hay un momento que la pierdas, ¿no? Porque las águilas recorren kilómetros y kilómetros volando y no se cansan. ¿Podrías tú rastrear exactamente la ruta por donde se fue el águila? No, ¿verdad? No se puede. No deja marca, no deja huella. Así es lo que dice acerca de Dios. Que sus juicios, refiriéndose a sus decisiones, las decisiones que toma Dios, que aquí se traduce como juicios, ¿cómo dice que son? Insondables. No las podemos entender. A veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué permitiste que esa persona se muriera? Hermano, la pregunta es ociosa. ¿Sus juicios son qué? Insondables. Inescrutables sus caminos. Es decir, ¿por qué Dios hizo las cosas de esta manera? ¿Por qué Dios determinó esto en los tiempos?
¿Por qué escogió a David para que de ahí viniera la línea hasta llegar al Mesías? Si hubiera escogido otro rey, ¿no? Y cualquier cosa que nosotros nos podamos pensar acerca de Dios, pues va a llegar cierto límite después de que estudiamos y profundizamos, que no nos va a dar nuestra mente, nuestra capacidad para nosotros seguir sus caminos, sus planes, sus decisiones. ¿Okay? La Biblia es la revelación divina de Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios piensa, su voluntad, sus pensamientos están contenidos en las Biblias. Nosotros tenemos que estudiarla para conocer lo más que podamos acerca de Dios. Pero les quiero adelantar algo. Aunque hagamos eso, vamos a tener que llegar un día a la siguiente conclusión. El rey David lo expresó en el Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entre más estudiamos, nos damos cuenta que menos sabemos de Dios, que menos entendemos sus juicios, que menos conocemos sus caminos. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir esforzándonos. Y hermanos, esto que les estoy diciendo no es para que ustedes se desanimen, no, por el contrario, es para motivarlos a que estudien más la palabra, a que verdaderamente se disipulen, a que verdaderamente se metan, se compenetren. Hermanos, no podemos amar lo que no conocemos. ¿Quieres amar más a Dios? Muchos cristianos dicen que sí. Bueno, yo no, mejor dicho, nunca he conocido a un cristiano que me diga, no, yo no quiero amar más a Dios. No, todos los cristianos decimos que sí queremos amar más a Dios. ¿Cómo podemos amar más a Dios? Estudiando su palabra. Estudiando su palabra. Tú solamente puedes amar lo que conoces. A lo mejor tú nada más amas a Dios por los beneficios. Yo amo mucho a Dios porque Él me salvó, porque Él me perdonó, porque Él me da de comer, porque Él me provee. Ya está ahí. Pero ¿por qué no amas a Dios por su soberanía, por su generosidad, por su justicia? Porque aunque Él tome decisiones que no te convienen, que te pueden llegar a afectar, son las mejores decisiones que puedan ocurrir en tu vida. Igual para este universo. Los hombres se cuestionan muchas veces, ¿por qué, Dios, por qué permitió que hubiera un terremoto en Haití? ¿No? ¿Por qué Dios permitió que hubiera un terremoto aquí en el 85? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué permitió la guerra de Ucrania? ¿Y por qué? ¿No? Y piensan que como si fueran mejores que Dios, ¿no? Como si a Dios le pudiesen dar consejos, como si Dios necesitase, ¿verdad? O la opinión de un ser humano ilimitado fuera mejor que el juicio de Dios. Hermanos, nosotros somos las criaturas. Él es el creador. Él es el que hizo y gobierna todo este universo como lo conocemos. Ahora, ¿cómo yo aplico esto? Y aquí les voy a pedir un poco de su paciencia. Posiblemente hoy nos tardemos unos minutos más. Pero déjenme decirles, lo que vamos a continuación a ver en los siguientes versículos puede cambiar tu vida para siempre. Así. Escucha esto. Si vas a anotar algo, si estás tomando notas, anota esto. Solo la verdadera teología, es decir, el estudio, el conocimiento de Dios, va a poder generar una verdadera adoración a Dios. Escucha otra vez. Solo la verdadera teología genera verdadera adoración a Dios. Nadie puede adorar correctamente a un Dios que no conoce, a un Dios de oídas, a un Dios nada más de lejos. No, tienes que conocerlos. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo, inspirado por Dios, ha desplegado el evangelio de la gracia de Dios. Hemos visto verdades maravillosas, pero sábete una cosa, que Pablo va a cerrar todas esas verdades que hemos visto en los siguientes 3 versículos. Pablo, antes de iniciar este capítulo 12, que es lo que sigue más adelante y que se verá la semana que entra, donde vamos a ver cuál es el acto supremo de la adoración de un cristiano. Antes de eso, Pablo va a explicar lo siguiente. Cuando la teología no lleva a un cristiano a adorar verdaderamente a Dios, solamente es por 2 razones. La primera, o hay un problema con la teología, es decir, que hay errores, o segundo, porque el cristiano tiene un problema en su corazón. Porque el cristiano tiene pecado. Porque el cristiano tiene un corazón endurecido.
porque el cristiano es desobediente. Pero la verdadera teología siempre va a llevar a una verdadera adoración de nuestro Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios que se predica es el elemento central de la predicación y del servicio y de la adoración a Dios. El predicador en un púlpito, hermanos, al mismo tiempo que está predicando, enseñando, a ese mismo tiempo está adorando. Y así tiene que ser. Antes no había otra cosa más. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, el programa era muy sencillo. ¿Cuál era el programa de un culto? Abrir las escrituras, lo que tuvieran, y se leían y se explicaban y nada más. No había música, no había coritos, no había escuela dominical, no había reunión de jóvenes, de mujeres, nada. ¿Qué era? El estudio netamente de lo que Dios decía. Las copias de las cartas que circulaban del Nuevo Testamento, esas copias era lo que se leía. Era lo que se trataba de entender. Eso es lo principal. Para que una iglesia pueda adorar correctamente, no necesita una orquesta, no necesita muchos cantantes, no necesita muchos adoradores. ¿Qué necesita? La palabra de Dios. Eso es lo que se necesita. Entender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, conocer a Dios a través de las Escrituras. Porque si tú no conoces a Dios a través de las Escrituras, tú estás conociendo a un Dios imaginado, al Dios que tú te has hecho en tu cabeza. Eso es lo que ocurre con la gran mayoría de cristianos. Piensan que el cristianismo se vive portándome bien, viniendo de vez en cuando a la iglesia, me discipulo cuando quiero, ofrendo cuando quiero, hago lo que quiero en mi vida. Hay mucha gente que piensa así, y eso no es un cristiano. Eso no es amar, ni conocer, ni respetar a Dios. Pero, a diferencia de ello, la verdadera teología va a producir una adoración correcta y verdadera a Dios. En el versículo 33 empieza de desplegar, ¿ok? Que hace ratito les leí. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Nadie le puede dar nada a Dios. Dios tiene todo y no necesita absolutamente nada de ningún ser, ni del hombre, de nadie. Dios necesita nada. El conocimiento y la sabiduría de Dios no tiene límites. Dios conoce todo y sabe absolutamente todo. Todas sus decisiones son perfectas. ¿Okay? Fíjense cómo es nuestro Dios. Dios con sus leyes naturales controla el universo, controla nuestro sistema solar. Con las leyes gravitacionales, el sol tiene un tamaño, tiene una masa, y esa masa genera cierta atracción a los demás cuerpos, es decir, a los planetas. Y todos giran por la gravedad alrededor del sol. Cada planeta está a la distancia necesaria. Nuestro planeta, la Tierra, está a la distancia necesaria del sol para que nosotros recibamos luz, energía, calor, para que las flores puedan crecer, para que se haga la fotosíntesis de las plantas, para que tú puedas procesar tu cuerpo la vitamina D y tú puedas estar contento, estar feliz y tener vida. ¿Sí? Y todo eso lo hace Dios. Y si tú ves hacia abajo, a nivel micro, Dios controla los átomos. ¿Sí? Que tu cuerpo y mi cuerpo tengan átomos, que estemos integrados, es porque Dios así lo diseñó. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo que Él es el quien sustenta todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él no es nada. Hasta nosotros dependemos total y absolutamente de Dios. Si Dios se distrajera un momentito, lo cual nunca va a ocurrir, este sistema solar se deshace. Tú y yo nos desintegraríamos. ¿Sí? Gracias a Dios que Él es el que está a cargo y no nosotros. ¿Ok? Porque si dependiera de nosotros, fuera un caos. ¿Sí? El hombre que le ha dicho a Dios, Dios, no te preocupes, yo me encargo de gobernar. ¿Cómo están las naciones? Dios, no te preocupes, yo me encargo de educar a mis hijos. ¿Cómo están tus hijos? Dios, no te preocupes, ¿verdad? Por la economía, yo me encargo. ¿Cómo está la economía? Porque el hombre le quiere quitar todo a Dios. Porque el hombre quiere tomar las decisiones que solamente Dios puede hacer.
Aunque los creyentes podamos comprender a cierto nivel las cosas de Dios, siempre estaremos muy por debajo. Su conocimiento no lo vamos a poder alcanzar, sus juicios tampoco. Ahora, en los versículos 34 y 35, Pablo hace 3 preguntas retóricas. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Evidentemente, la pregunta retórica es una pregunta que en sí mismo lleva la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Nadie. ¿Quién puede comprender completamente la mente de Dios? Nadie. ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le dijo cómo hiciera las cosas? Nadie. ¿Quién le dio a Dios primero sabiduría, inteligencia, poder? Nadie. ¿Ok? En estos versículos debemos entender completamente algo. Nadie sabe más que Dios, nadie tiene más poder que Dios, y Dios no necesita de nadie para existir, hermanos. Somos nosotros los seres humanos los que necesitamos de Dios. Él nos dio la vida, nos dio el aliento, nos dio todo, absolutamente todo, como dice Hechos 17, 24 y 25. Y eso simplemente debería de ser motivo para que los seres humanos estuvieran agradecidos con Él, y más nosotros los cristianos. Todo lo que Dios nos da es por gracia, porque Él no nos debe absolutamente nada. Y por último, en el versículo 36 encontramos la explicación teológica de los capítulos del 9 al 11 de Romanos. Dice, ¿qué dice Romanos 11, 36? En este versículo, gracias hermanos, en este versículo encontramos 3 verdades fundamentales. La primera, de Él. Quiere decir que todas las cosas, todos los seres humanos, absolutamente todo tiene un mismo origen. ¿Cuál es ese origen? Dios. Dios es el originario, Dios es el creador, el ingeniero, el que hizo absolutamente todo. Dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, absolutamente todo. Todo es de Dios. Todas las galaxias, los planetas, el universo, los animales, tú y yo, todos somos de Dios porque Él nos creó. ¿Okay? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo. Todo es absolutamente de Dios, es de Él. Segundo, dice, por Él. Por Él son todas las cosas. En otras palabras, todas las cosas Dios las hizo por Él. No las hizo para que los seres humanos estuviésemos contentos, los animales, las plantitas, no. Todo lo hizo por Él, para recibir Él mismo la gloria. ¿Okay? Todo lo hizo por Él. Y la tercera verdad es que todo lo hizo para Él. Todas las cosas, su último fin es Dios en sí mismo. O sea, hermanos, todo es para la gloria de Dios. Y aquí tenemos que entender algo. Dios no es un ser idólatra. Es decir, Dios no se adora a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se adora a sí mismo, quiero decir, porque Él sabe que no hay en este universo ningún otro Dios, ningún otro ser que merezca la gloria, la honra como Él. Entonces, como Dios no tiene, ¿verdad?, a quién adorar, ¿a quién se adora? A Él mismo. Por eso dice ahí, para Él son todas las cosas, para su gloria. ¿Ok? Ahora, en otras predicaciones de Romanos, yo les he dicho lo siguiente. ¿Cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es el fin último? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? No pretendo que se acuerden. ¿Usted sí se va a acordar? Ok, perfecto, hermana. El último fin que tenemos los seres humanos y más los cristianos es darle la gloria a Dios, o adorarlo, alabarlo. Pero hay algo más. En ese proceso de adorar y de glorificar a Dios, que nosotros nos gocemos en ello. ¿Ok? El Catecismo de Westminster dice lo siguiente: el fin principal y más alto del hombre es adorar a Dios y gozar de Dios
para siempre. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, nosotros estamos haciendo lo más importante. Y en ese proceso de hacer lo más importante, Dios es tan generoso que tú eres feliz. ¿Ok? Que tú eres feliz, que tú eres dichoso. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo puedo yo ser feliz al obedecer a Dios? ¿Cómo puedo ser yo feliz ofrendando? ¿Cómo puedo yo ser feliz sirviendo, predicando? Bueno, Dios en su gran sabiduría y en su gran inteligencia, en los seres humanos nos hace funcionar de una manera muy especial. Fíjense. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú lo adoras a Dios, ¿qué se produce dentro de ti? Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero dentro de nosotros, en nuestro organismo, se generan 4 hormonas. Hay una hormona que se llama serotonina, y esta hormona hace que nosotros, cuando recordamos eventos que nos trajeron alegría, gozo, se produce esta hormona, serotonina. Entonces, cuando un cristiano recuerda el evento, el momento en el cual aceptó a Cristo Jesús, se genera eso y la serotonina te da felicidad. Hay otra sustancia que se llama endorfina, y la endorfina se genera cuando tú de manera natural comes cosas dulces o cosas picantes. Mucha gente no se explica por qué el mexicano come tanto chile. Pues comemos tanto chile, no tanto porque a lo mejor el picor nos guste, sino porque dentro de nosotros se genera placer, se genera felicidad. Y obviamente cuando nosotros obedecemos a Dios, también se genera endorfina. Otra hormona que se genera dentro de nosotros es la dopamina. Cuando tú escuchas música cristiana, cuando tú estás alabando, cuando tú estás meditando en Dios, cuando dices, le voy a predicar el evangelio a alguien y le predicas y dices, le cumplí a Dios. Cuando tú te comprometes a tomar un discipulado y llegas y concluyes ese discipulado, se genera en ti esa satisfacción. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está generando dopamina. Y finalmente tu cuerpo también genera oxitocina. Cuando tú ríes, cuando tú recibes una palmada, un abrazo de un hermano en Cristo Jesús, o cuando tú lloras, ¿verdad? Como hace rato casi me hace llorar Yeshua, ¿no? Porque él no les dijo todo el cuento de la película. Yo creo que es muy humilde, pero él sacó un lugar muy importante en su escuela, ¿verdad? Hasta en la escolta se ganó. Yo creo que es muy modesto nuestro pequeño hermano. Y esas lágrimas de alegría también generan oxitocina. Y no solamente a ella, también a sus papás, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermana? ¿Sí? Y todo eso se produce cuando ¿qué? Cuando estamos adorando a Dios correctamente. Si tú oras, si tú ofrendas, si tú predicas, si tú das discipulado, si tú obedeces, si tú sirves a Dios, Dios te está haciendo feliz. Puso en ti las sustancias en tu organismo para que seas feliz y lo disfrutes para siempre. Hace unas semanas platicaba con una hermana en Cristo que hace mucho tiempo que yo no veía. Y ahora, a diferencia de otras veces que la llegué a ver, yo cuando la veía era una hermana cristiana que fumaba. Ay, hermanita, pero bueno, fumaba. Que decía hasta malas palabras, se le salía, ¿no? Y ahora que la vi, a ella hablaba diferente, se veía diferente, su cara se veía hasta así más radiante, más fulgurante. Y cuando le preguntamos que por qué estaba así, porque mi esposa también estuvo en esa charla, ella nos dice, es que acabo de entender algo muy importante, hace un tiempo lo comprendí. Y bueno, ¿de qué se trata? Entendí que la vida cristiana, nos dijo, no depende de mí. Entendí que la vida cristiana depende de Dios. Que el centro de la vida cristiana no soy yo, sino es Dios. No he cumplido todas las metas, no he cumplido todos los propósitos que yo tenía, ni laboralmente, ni profesionalmente, ni sentimentalmente. Pero ¿qué creen? Ahora vivo tranquila y soy feliz. Y eso es precisamente a lo que nos tiene que llevar Romanos capítulo 11, versículos 32
al 36. Nosotros tenemos que entender que el fin último es que nosotros alabemos, glorifiquemos a Dios y que nosotros lo disfrutemos para siempre. El que nosotros obedezcamos nos va a traer alegría, nos va a traer felicidad, no vamos a necesitar meternos fármacos. Nosotros, Dios en su sabiduría nos ha dado, ¿verdad?, nuestro organismo, glándulas para que se estén generando cuando somos obedientes. ¿Okay? Con esto quiero terminar. En la Edad Media, y mucho tiempo atrás, desde antes de la Edad Media, se pensaba que la Tierra era el centro de esta galaxia, que el Sol, los demás planetas giraban alrededor de la Tierra, y que la Tierra era el centro de todo, hasta el centro del universo. Bueno, en la Edad Media, los científicos, dos científicos, primero Nicolás Copérnico y después Galileo Galilei, a través de cálculos matemáticos, serán científicos, descubrieron exactamente lo contrario, que el centro de este sistema solar no es la Tierra, que es el Sol, y que todo gira alrededor ¿de quién? Del Sol y no de la Tierra. Esto fue toda una revolución, ¿sí? Y mucha gente, la gente que estaba, los gobernantes de aquel tiempo, no creían esto. Eso es imposible. Incluso Galileo pasó por un juicio y fue condenado a pasar el resto de su vida en algo así como un arresto domiciliario por andar creyendo esto, aunque él científicamente lo comprobó con todos los cálculos que hizo. Ahí está. Él era científico. Y la gente no aceptaba eso en aquel tiempo. Nosotros los cristianos tenemos que aceptar algo. Tenemos que entender lo que entendió mi amiga. A ella le tomó casi 30 años darse cuenta que el centro de la vida no es ella, es Dios. Y que todo en esta vida es de Él, es de Dios, es por Él, porque Él lo ha hecho y es para Él. Y que Dios es más importante, que todo cristiano tiene que poner en el centro de su vida a Dios. Que no, de verdad, hermanos, no se ofendan, pero no son tus planes, no son tus metas, no es tu trabajo, no es tu casa, no es tu quehacer. Nada de eso es lo que tiene que ocupar el centro de tu vida. Lo que tiene que ocupar el centro de tu vida se llama Dios, Dios vivo y verdadero. Y solamente se puede llegar a eso cuando teológicamente estás siendo instruido correctamente. La verdadera teología tiene que llevarte a una verdadera adoración. Si no te lleva a una verdadera adoración el conocer las verdades de Dios, o está mal la teología o está mal tu corazón. Tú tienes que decidir. De aquí en adelante, ¿quién va a ser el centro de tu vida? ¿Vas a seguir siendo tú? ¿Va a seguir siendo tu trabajo? ¿Va a seguir siendo tu esposa? ¿Va a seguir siendo tus hijos? ¿Va a seguir siendo tu anhelo? ¿Va a seguir siendo tu changarro? ¿Va a seguir siendo tu empresa? ¿Quién va a ser el centro de tu vida? ¿O vas a darle a Dios el lugar que a Él le corresponde? Porque de Él, por Él y para Él son todas, absolutamente todas las cosas. Tu vida depende de Él. Mi vida depende de Él. Él no necesita nada de nosotros, pero en el proceso de adorarlo, de amarlo, de glorificarlo, de obedecerle, vamos a ser felices porque Él lo garantiza con su palabra y lo garantiza hasta científicamente con sustancias que se generan dentro de nuestro cuerpo para que podamos ser felices.